a todos. En esta clase vamos a analizar la dinámica y la sostenibilidad de la deuda pública de los gobiernos. El punto de partida es que en la actualidad las deudas públicas de los países han crecido mucho. La deuda pública se mide como la deuda que tiene un país, aquello que debe el gobierno de un país en relación a su Producto Interior Bruto. Cuando se hace esta división, pues sale un porcentaje y cada vez es más alto en la mayoría de economías del mundo. Por poner algunos ejemplos, en Japón ha llegado en 2022 a ser un 180% de su Producto Interior Bruto. En Francia un 110% y en España un 120%. Podemos ver en un gráfico cómo la deuda pública sobre el PIB, esa relación ha estado aumentando en España en las últimas décadas. Esto es un primer hecho. Y el segundo hecho que está relacionado es que los tipos de interés al que piden los gobiernos prestado es muy bajo. En términos históricos es muy bajo y ha estado reduciéndose en los últimos 50 años. Juntando estos dos hechos, vamos a analizar cuál es la dinámica de la sostenibilidad de esas deudas públicas a lo largo del tiempo. Entonces, hay dos posibles escenarios. En un posible escenario es que el tipo de interés real al que se pide prestado sea mayor que la tasa de crecimiento de la economía. La tasa de crecimiento como una indicación del ritmo al que crece el PIB de un país cada año. Cuando el tipo de interés es mayor que el ritmo de crecimiento de la economía, estamos en una situación en la que la dinámica de la deuda puede representarse por una sencilla ecuación que nos dice que la deuda pública entre el PIB, es lo que llamamos D, es igual a 1 más R, siendo R el tipo de interés al que se pide prestado, dividido por 1 más G, siendo G el ritmo de crecimiento de la economía, multiplicado por D menos 1, la deuda pública que había el año anterior, y restando S. Ese S es el déficit o superávit primario de una economía. Es el déficit o superávit que tiene un país sin contar los intereses de la deuda. Esta es una ecuación básica que cuenta algo muy fundamental. Lo que nos dice esta ecuación es que para estabilizar la deuda, si se estabiliza la deuda, quiere decir que la deuda en D en un momento es igual a la deuda que había el año anterior, es decir, que ni ha aumentado ni se ha reducido. Pues para que D sea igual a D menos 1, si se hacen unas sencillas matemáticas y se resuelve la ecuación, el déficit o superávit ese primario, el S, tiene que ser igual a R menos G dividido entre 1 más G multiplicado por D. Esto quiere decir que como R es mayor que G, pues vemos que ese S tiene que ser un superávit primario. Es decir, que cuando R es mayor que G, que el crecimiento de una economía, para que la deuda pública se estabilice y no vaya creciendo años a año, por lo menos que no crezca, hace falta que el país tenga un superávit primario. Si tuviera un déficit primario, si ese país gastara más de lo que ingresa, pues esa deuda iría creciendo a lo largo del tiempo. Esa es la principal conclusión. ¿Y por qué esto es bueno o es malo? Y esto pues no es bueno, porque esa deuda pública tiene un efecto expulsión, que en inglés se dice un efecto crowding out. Quiere decir que cuando los inversores compran tanta deuda pública del gobierno, pues están invirtiendo menos en capital, en máquinas, en empresas. Luego, a largo plazo, esa economía va a tener un menor ritmo de inversión, un menor ritmo de crecimiento, por lo tanto el PIB será menor en años posteriores. El PIB y el consumo. Y como habrá que devolver esa deuda, pues los impuestos en algún momento del tiempo tendrán que aumentar y eso pues supondrá sacrificio y dolor y menos bienestar para
para otras personas de esta generación o de la siguiente. Luego esa es la situación cuando el tipo de interés es mayor que el ritmo de crecimiento de la economía. Lo que pasa es que actualmente estamos en otro escenario. Estamos en un escenario especial en el cual el tipo de interés es menor que el ritmo de crecimiento de la economía. Si el tipo de interés lo llamamos R, pues es menor que G, que sería el ritmo de crecimiento, la tasa de crecimiento del PIB de esa economía. Entonces, si volvemos a la misma ecuación que nos detalla cuál es la dinámica de la deuda pública de un país a lo largo del tiempo, y volvemos, el D minúscula es la deuda pública en relación al PIB, es igual a 1 más el tipo de interés dividido por 1 más la tasa de crecimiento multiplicado por la deuda del año anterior, restando ese déficit o superávit primario. La ecuación tiene sentido porque si el tipo de interés sube, pues la deuda pública sube, pero si lo que sube es el crecimiento de la economía, como está en el denominador, la deuda pública baja. Y si un país tiene superávit primario, pues la deuda pública se resta el S y la deuda pública también bajaría. En este caso, para que la deuda se estabilice, para que la deuda pública respecto al PIB sea igual a la del año anterior, a de -1, pues el superávit, el S minúscula, el superávit o déficit primario, tiene que ser igual a R menos G, es la misma ecuación, dividido por 1 más G multiplicado por D. Pero en este caso, como R es menor que G, lo que ocurre, y es la primera gran conclusión en este entorno macroeconómico de tipos de intereses tan bajos y sobre todo específicamente más bajos que la tasa de crecimiento, la primera conclusión es que un país puede tener un déficit público primario, es decir, tener más gastos que ingresos un año, y la deuda pública no aumenta, se estabiliza. Y eso es una conclusión muy novedosa respecto al escenario anterior. Incluso, por poner un ejemplo, si un país tiene una deuda pública, el D es igual al 100%, la deuda pública alta, y el tipo de interés real es 0 y la tasa de crecimiento es 2, R menos G sería -2, pues ese país puede tener un déficit primario del -2% y su deuda pública no aumenta, seguiría siendo del 100%. Es una conclusión importante. Pero incluso una segunda conclusión es que si ese país tuviera un déficit público superior, por ejemplo del 3%, sí, la deuda pública sí que aumentaría. En este caso, de 100% pues pasaría al 110, 115, 120, pero se estabilizaría en un punto, en este caso del 150%, y no explotaría. Lo importante aquí es que la deuda pública crecería y crecería, pero no explotaría. Sería sostenible a lo largo del tiempo. Llega un momento que se estabiliza. Bueno, esta conclusión importante lleva a dos consideraciones. La primera consideración podría ser, bueno, entonces no pasa nada, la deuda pública podría subir al 180, 200, 250, 400, no tiene ningún límite. No, esa visión no sería correcta. Puede ser elevada, pero no puede crecer y crecer sin ningún límite por dos razones. La primera es porque si la deuda pública sube y sube y va subiendo en muchos países a la vez, eso presiona el tipo de interés al alza y llegará un momento que el tipo de interés subiría y sería superior a la tasa de crecimiento. Y por lo tanto estaríamos en el escenario primero y el efecto crowding out sería muy grave y muy importante. Y la segunda razón es la incertidumbre. Es decir, que en los últimos 50 años el tipo de interés haya bajado y esté durante mucho tiempo por debajo de la tasa de crecimiento no quiere decir probabilísticamente. La probabilidad no es 100% de que eso vaya a seguir así esta década y la siguiente y la siguiente década. Como puede cambiar, aunque sea la probabilidad baja, eso puede en algún momento cambiar la tendencia, pues hace que las deudas públicas aún tengan que intentar reducirse cuando los gobiernos tengan periodos de prosperidad, las economías, y puedan hacerlo. Esas son las dos cosas a tener en cuenta.
La siguiente consideración, en este contexto de tipos de interés tan bajo, que es inferior al tipo, a la tasa de crecimiento, bueno, la deuda es sostenible, como hemos visto, incluso con un déficit primario, la deuda es sostenible. Pero ¿quiere decir eso que haya que tener deuda pública y tener deudas públicas elevadas? Hay que tener en cuenta el hecho que sea sostenible, lo que decir que sea bueno, puede ser sostenible y ser bueno o ser malo. En este contexto, lo que ocurre es que sí que se da un efecto crowding out, sigue habiendo un efecto expulsión. Si los inversores compran más deuda pública de un país, pues queda menos dinero para invertir en capital, en empresas, en crecimiento, en empresas, en capital, y por tanto la deuda pública sí que expulsa, crowding out en inglés es expulsar, inversión privada. Muy bien, pero hay una posibilidad teórica, que las economías, cuando el tipo de interés esté por debajo de la tasa de crecimiento, te estén señalando, lo que te esté señalando de forma profunda es que esa economía tiene demasiado capital, que tiene demasiadas inversiones. Y por lo tanto, que haya una expulsión de nuevas inversiones no es algo malo. Como tiene en exceso, sería algo positivo. Esto lo descubre un economista, esta posible teoría, que se llamaba Edmund Phelps, y entonces es esa posibilidad en que, repito, nuevo capital, como hay en exceso, que haya crowding out y la economía tenga menos capital, no es algo negativo, porque es bueno para las generaciones actuales, que tienen más deuda pública y por lo tanto el Estado gasta más y eso sube el bienestar de la gente, pero también es bueno para las generaciones futuras, porque se van a encontrar una economía con mayor crecimiento, con mayor grado de consumo y sin que tengan que subir los impuestos. El caso es, en estos años, en 2019, 2020, 21, 22, en estos últimos años, ¿está la economía en esta situación? Bueno, pues aquí hay una discusión entre economistas y en general se acepta que no lo está. La cosa es lo cerca que puede estarlo. Entonces, un economista como Olivier Blanchard, un importante macroeconomista, lo que dice es que él tiene el instinto de que las economías pueden estar bastante cerca de esa situación. O dicho de otra forma, que el tipo de interés real tan bajo sí que está señalando que el capital nuevo es muy improductivo, tiene poco rendimiento, entonces que no tiene grandes consecuencias, que no es muy costoso para las economías esa expulsión, que ese capital sea expulsado porque es muy improductivo. Y eso justamente es lo que nos señala que el tipo de interés ese básico, seguro, al que piden prestado los estados, sea tan bajo. Hay otra posición de otro importante macroeconomista, se llama Greg Mankiw, que lo que señala es que las economías están más lejos de esa situación, de lo que piensa Blanchard, porque ese tipo de interés tan bajo no está señalando que el capital sea improductivo. Y esto es así porque es compatible que el tipo de interés al que piden prestado los gobiernos sea tan bajo y en cambio el rendimiento de las empresas sea más elevado. ¿Por qué? Porque cada vez en el mundo las empresas son más grandes, tienen más poder de mercado, o una gran parte de la economía está dominada por grandes empresas, tipo Amazon y Apple, que tienen un gran poder de mercado y tienen poder para subir los precios, y también tienen la tendencia a invertir menos. Pero que inviertan menos y no está señalando que no tenga la economía y las inversiones un bajo rendimiento. Simplemente lo que está reflejando es que las economías, como han señalado economistas como Philippon, tienen empresas con mayor poder de mercado. Bueno, esta es la posición de Mankiw, y ahí es una discusión de momento abierta. Por último, entonces, ¿cuál sería, si tuvieran estos economistas que hacer consejos que tienen que hacer, consejos de política económica a los gobiernos y
y a las instituciones internacionales como la Unión Europea o como los bancos centrales. ¿Qué tipo de consejo? Bueno, el consejo que se deriva es que la deuda pública, a partir de ciertos niveles, hay que intentar reducirla. Es decir, que en ningún caso se dice que sea bueno que crezca y crezca. Pero que en este contexto particular, con el tipo de interés menor que la tasa de crecimiento de las economías, si hace falta, si hay buenas inversiones por hacer, si es necesario, por ejemplo, como ha sido necesario con la pandemia del COVID, para ayudar a las empresas y a las familias a no hundirse en ese periodo de confinamiento, pues si la razón es buena, en este caso es deseable que los gobiernos se endeuden, porque ese efecto expulsión no es tan importante y porque la deuda no explota y puede mantenerse y estabilizarse incluso con déficits primarios como hemos visto. Luego en la realidad pues todo es más complejo. Vamos, para terminar, a ver tres posibles casos. En el caso de la gran crisis financiera de 2008 en Europa, pues ya hay un consenso para concluir que en ese caso hubo poca deuda pública, que los gobiernos de Europa podían haber tenido más deuda pública, y la mayoría de ellos, y esto hubiera sido bueno, porque en ese contexto, repetimos, con los tipos de interés menores que las tasas de crecimiento, ese endeudamiento hubiera servido para aumentar la demanda agregada de las economías y para acercarlas más rápidamente al pleno empleo. En cambio, en 2021, la administración Biden pues puso en marcha unos estímulos fiscales de 1,9 trillones de dólares, y en ese caso fue excesivo. Y fue excesivo, llevó a la economía más allá de su output potencial, la sobrecalentó y llevó un periodo de alta inflación. Luego, no hay una regla básica. En un caso sí hubo poca deuda pública respecto a la que se necesitaba, y en otro caso hubo demasiada deuda pública y demasiado gasto del Estado respecto al que necesitaba la economía en esa situación post-pandemia. Y un caso donde el gobierno puede haber acertado es Japón. Japón, que ha tenido en las últimas décadas un problema de demanda insuficiente, y la economía estaba como atrapada en esa situación, y la deuda pública creciente del gobierno, pues de momento ha servido para que la economía japonesa esté al menos en una mejor situación relativa a la que estaría sin deuda pública, y de momento los inversores confían en que esa deuda pública se va a devolver. La deuda pública japonesa va creciendo y creciendo, y los inversores siguen prestando dinero a Japón, piensan que eso es sostenible a largo plazo, y las ecuaciones que hemos visto del contexto en que el tipo de interés es menor que a la tasa de crecimiento, pues confirman que pueden ser sostenibles, aún con esos dos asteriscos, esos dos riesgos que hemos visto detrás. Luego, conclusión, para analizar la deuda pública, su dinámica, de cómo crece, se estabiliza o se reduce, hay que ver en qué contexto macroeconómico está una economía, porque es completamente distinto si el tipo de interés es mayor que la tasa de crecimiento. La deuda pública, para estabilizarse, necesita un superávit primario, y además, si esa deuda pública supone un gran coste para la economía en términos de expulsión de inversiones y menos crecimiento a largo plazo. En cambio, en un contexto en el que el tipo de interés es menor que la tasa de crecimiento, es completamente distinta las conclusiones. Se puede, con un superávit, con un déficit primario, estabilizar la deuda pública, y además el efecto crowding y expulsión, aunque existe, por lo menos hay consenso en que sus consecuencias son menores y sus costes a nivel económico son menores. Y por último, pues el mensaje es difícil, no es un mensaje que se pueda encapsular en una sola idea. La deuda pública no tiene por qué ser buena o mala en general. En contextos en que se necesita ese gasto público puede ser buena y sacar a la economía de situaciones de dificultades.
y en otros contextos pues puede ser excesiva y puede ser que ahí los gobiernos estén comportándose de forma irresponsable y aumentando la deuda pública cuando tendrían que empezar a disminuirla. Bueno, y con esto ideas básicas sobre la dinámica de la sostenibilidad de la deuda pública de los países. Hasta la próxima clase.